Para esta clase, quiero que recuerden que el tamaño de una gráfica de orden n, es decir, su número de aristas, pues siempre es un número que está entre cero y el total de aristas que puede tener, que es n en 2, que de hecho es el número de aristas que tiene la gráfica completa. Este numerito, el coeficiente binomial de toda la vida, pues si se acuerdan de su fórmula aquella con los números factoriales, verán que es n por n menos 1 sobre 2. Hoy vamos a ver, entre otras cosas, pues una manera distinta de entender por qué esto es esto. Eh, Vamos a recordar también que cuando dos vértices pertenecen a una arista, pues decimos que estos vértices son adyacentes. Y en ocasiones también se usa, en vez de decir adyacentes, decimos que estos vértices son vecinos. De hecho, es muy común que hablemos de la vecindad de un vértice. La vecindad de un vértice es el conjunto de todos sus vecinos. Y vamos a usar esta notación. El grado de un vértice es la cardinalidad de su vecindad, es decir, el número de aristas que inciden en ese vértice o más formalmente, el número de aristas en las que participa ese vértice. La notación puede variar dependiendo de lugar a lugar. Nosotros vamos a usar así de B. Y si hace falta, le ponemos la G para referirnos para enfatizar que estamos hablando de la gráfica G. Y si no hace falta, pues omitimos esa G. ¿De acuerdo? Un poquito más de nombres. Pues cuando un vértice tiene grado 0, ese vértice, pues es un vértice aislado, ¿verdad? No participa en ninguna de las aristas. Cuando un vértice tiene grado 1, se llama hoja. Y esto va a cobrar más sentido cuando entremos al tema de los árboles, que ya mencionamos un poco, pero en el cual vamos a profundizar en clases posteriores. Como siempre, que les pongo una definición, pues les pongo un ejemplo, por más sencilla que sea la definición, vale la pena. Aquí voy a utilizar nuevamente nuestro ejemplo taxonómico de todas las gráficas de orden 4, y ahí puse pues con numeritos rojos los grados, ¿no? Por ejemplo, estos dos son hojas, son vértices de grado 1, aquí tengo dos vértices de grado 2 también. Esta gráfica, por ejemplo, tiene todos sus vértices de grado 1, esta de acá pues tiene uno de 1, dos vértices de grado 2 y un vértice de grado 3, etc. ¿De acuerdo? Observen que estos numeritos los puedo pensar yo como una secuencia, pero es una secuencia de números que van entre 0 y el máximo, que en este caso es 3. Vamos a decirlo aquí en general, dada una gráfica G, pues la secuencia de grados desde el más pequeño, que por lo general se denota con esta delta minúscula, hasta el más grande, que se denota con esta delta mayúscula, todos estos n números que van desde el 0 hasta, o sea, posiblemente desde el 0 hasta a lo más n-1, se llama la secuencia de grados de la gráfica G. Aquí ya les puse, ¿no? Este es el grado mínimo, el grado máximo, y la secuencia de grados es toda esta secuencia de menor a mayor de números entre 0 y n-1. Por ejemplo, aquí pues ya nada más acomodé los números rojos para que se acomodaran y vieran las secuencias. Observen que ya empezamos pues a tener cosas más interesantes, o por lo menos aquí ya a mí ya me empieza a dar muchas curiosidades, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas secuencias de este tipo, con números desde el 0 al 3, el 0, el 1, el 2 y el 3, cuántas palabras con esos 4 elementos podemos hacer de longitud 4? Pues como sí podemos repetir, son 4 por 4 por 4 por 4. Esas son muchas secuencias. Y sin embargo, secuencias gráficas, que son las que son secuencias de grados de una gráfica, pues son bien poquitas, solo son estas 11.
Ajá. ¿Qué pasa? ¿Existirá un criterio que nos determine cuándo una secuencia es gráfica y cuándo no? Otra pregunta, por ejemplo, es, ¿será que la gráfica está determinada por su secuencia de grados? Esas respuestas no las voy a dar en este momento. Quiero que ustedes las reflexionen y sobre todo que se hagan más preguntas. O sea, observen estos conceptos y háganse preguntas. ¿Qué puede ser interesante? ¿Qué está pasando? No hay mejor manera de explorar un tema nuevo que seguir la curiosidad y hacerse esas preguntas. El miércoles me las hacen todas en persona. Entonces, la secuencia de grados es muy interesante. Acuérdense entonces que como sí puedo repetir, perfectamente puede suceder que el grado mínimo y el grado máximo sean iguales. En ese caso, pues todos los grados van a ser ese mismo número y decimos que la gráfica es regular. Todos sus grados son el mismo número. Si ese número es R, pues decimos que la gráfica es R regular. Aquí tenemos ejemplos de gráficas de orden 4, que son R regulares para todos los posibles Rs, es decir, para todos los posibles números enteros entre 0 y n-1, que en nuestro ejemplo es 3. Regular de grado 0, regular de grado 1, regular de grado 2, regular de grado 3. ¿Será que para toda n y toda r podemos construir una gráfica R regular de grado n? No lo sé. Es una de las preguntas que quiero que se planteen y que reflexionen en estos días antes de que nos veamos. Ahora sí vamos a ver ya la primera proposición o teorema del curso. Este resultado se reconoce como el primer resultado en teoría de gráficas. Es un resultado muy sencillo, como van a ver, pero no por ser sencillo, deja de ser muy importante, muy útil, y de hecho se van a sorprender de qué tanto lo vamos a usar en el curso. Entonces, ¿qué me dice mi proposición? Que para toda gráfica sucede lo siguiente. Si yo sumo todos los grados, eso me va a dar, esa suma me va a dar exactamente 2 veces el número de aristas. Eso sucede, eso lo cumplen todas las gráficas. Ajá. Antes de probarlo, quiero que exploremos. Así como siempre, después de que doy una definición, doy un ejemplo. También me gusta, después de que establezco un resultado que vamos a probar, antes de probarlo me gusta explorarlo. Primero entender bien qué me está diciendo y luego explorarlo, para intentar entender por qué sucede lo que sucede, y esa exploración en la que intentamos entender por qué es verdad ese enunciado, pues es lo que nos va a llevar caminando a la prueba. Fíjense, aquí puse el mismo ejemplo, y lo que me dice este resultado es que la suma de los grados es 2 veces las aristas. Por ejemplo, aquí, 1 más 1, 2 más 2, 4 más 2, 6, que efectivamente es 2 veces 3, y esta gráfica tiene 3 aristas. Aquí lo pueden verificar en todos los casos. De hecho, recuerden que yo puse estos ejemplitos, los acomodé así por tamaños, ¿no? Es decir, la suma de todas estas secuencias, pues tiene que ser 6 porque corresponden a todas las gráficas de orden 4 y tamaño 3. Las de tamaño 4 pues tienen que sumar 8. Pues sí, ¿verdad? Por ejemplo, aquí 2 más 2 más 2 más 2, o aquí también suma 8, etcétera. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede que al yo sumar los grados, 1 más 2 más 2 más 3, me da 2 veces el número de aristas? Pues lo voy a hacer en este ejemplo, fíjense. Voy a poner una marquita por cada vértice al cual le esté sumando su grado, o mejor dicho, por cada arista en cada vértice que está participando en esa suma de grados. Aquí sumo 1 más 2, 3, más 2, 5, más 3,
8. Y 8 es exactamente el número de marcas que puse. Y es exactamente 2 veces las aristas, que en este caso pues es 2 veces 4. Observen que coloqué 2 marcas por arista, porque efectivamente esa es la definición de arista. Cada arista es una pareja no ordenada de vértices. Entonces, al sumar los grados, lo que estamos haciendo es sumar 2 veces las aristas. Esta es una prueba típica, clásica, de un argumento de doble conteo. Ahí tienen la prueba formal, como ya les dije, es muy corta, muy concreta, muy clara, pero sorprende ver cuánta información nos da esta identidad y qué tanto va a aparecer, qué tan útil nos va a ser en el futuro. Aquí, por ejemplo, déjenme acordar, ¿se acuerdan que les dije que, fíjense, la gráfica completa, pues imagínense que es aquí la gráfica completa, así, de n vértices, pues es regular. ¿De qué grado, no? Es regular, de grado n-1, r-1 regular. Entonces, eso quiere decir que tiene n vértices de grado n-1. O sea, la suma de los vértices es n por n-1. ¿Y cuánto es eso? Es 2 veces las aristas, ¿de acuerdo? Y nosotros, ¿qué habíamos dicho? O sea, justamente habíamos dicho que esto sobre 2 era m en la gráfica completa. Vamos a ver 2 consecuencias, quizás un poco sorprendentes de este hecho tan sencillo. La primera es que, observen, cuando estamos sumando los grados, bueno, la primera es que podemos pensar una vez que tenemos que la suma de los grados es 2m, si se fijan, podemos obtener el promedio de grados en términos del tamaño y el orden de la gráfica. ¿A qué me refiero con el promedio de grados? A eso. ¿Cuál es el grado promedio que tiene mi gráfica? Promedio es como en la escuela. Sumas todas las calificaciones y las divides entre el número de materias, ¿no? Sumamos todos los grados y lo dividimos entre el número de vértices, que es n, pues ¿qué obtenemos? Que el promedio de grados es 2m sobre n, ¿de acuerdo? Y eso, les voy a dejar de tarea, ese es un número racional, no tiene por qué ser entero, ¿verdad? El promedio de grados no tiene por qué ser entero. Pero eso en particular nos dice que siempre voy a tener un vértice, al menos un vértice con grado menor o igual a 2m sobre n, y también al menos un vértice con grado mayor o igual a n sobre m. Eso es lo que dice esta cadena de desigualdades, que voy a dejar que la prueben y la argumenten en la tarea. También es un hecho bastante útil que no debemos olvidar. El siguiente y último resultado que vamos a ver, que es un corolario directo de nuestra proposición de la suma de grados, es el siguiente. También se los voy a dejar que lo demuestren, porque es muy sencillo, en verdad es una implicación directa, y si se las hago yo, pues van a decir, ay, claro, qué fácil. En cambio, si la hacen ustedes, siento que les hace más clic en la cabeza y se van a quedar con el argumento para siempre. Fíjense, resulta que de este hecho podemos inferir que en toda gráfica el número de vértices que tienen grado impar es par. Nuevamente, ya para terminar, les recomiendo que antes de intentar dar el argumento o demostrar ese corolario, pues exploren y sientan el resultado. No es necesario hacer esta exploración para que les salga la prueba, pero en mi opinión es necesario hacer esta exploración para como que asentar el resultado en nuestra
pues en nuestro entendimiento. La exploración es importante para conocer los lugares por donde vamos a estar transitando, pues hay que conocerlos, entonces hay que caminar despacio para observar, ¿sale? Aquí les puse varias gráficas de las que ya hemos usado y pueden verificar que en cada una de ellas el número de vértices de grado impar es par. Por ejemplo, aquí tengo, este vértice tiene grado 5, es impar. El que sigue es grado 2, es par. No lo marco. Voy a contar solo los de grado impar. Por ejemplo, ahí son 4. 4 vértices de grado impar. 4 es un número par. Aquí, por ejemplo, son todos. Todos los vértices tienen grado impar y pues son 6 en total. Aquí, por ejemplo, solo tengo 2. Entonces, empiecen a pensar ¿por qué? ¿Por qué se da que en todas las gráficas el número de vértices de grado impar es par? La otra técnica, además de la exploración, es el escepticismo. Para encontrar el argumento, y más que el argumento, el entendimiento de por qué eso sucede, sean escépticos y digan, no, yo no creo que eso sea cierto. Voy a construir una gráfica con un número impar de vértices de grado impar. Y lo intentan en verdad. Y en el camino de intentarlo se van a dar cuenta de que no se puede. Pero no solo de que no se puede, sino de por qué no se puede. Y esa es la puerta para el argumento o para la prueba. Entonces les dejo ahí esas tareas y nos vemos la próxima.